Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores en las redes sociales de su emisora Busco en Ti, donde está No es el final. Hoy es lunes 25 de enero del 2021 y bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con nuestro segmento Puerta de Encuentro. Este segmento realmente, pues, a ver, tiene que ver mucho con esas circunstancias en las que estamos viviendo diariamente, porque pues realmente no hay ser humano, no hay ser humano sobre la tierra que no esté viviendo una circunstancia, dos o tres, mínimo estamos viviendo una circunstancia diariamente y todos reaccionamos de una forma totalmente diferente. Así sea la misma circunstancia, pero la vamos a ver de una forma diferente, vamos a vivirla de una forma diferente, vamos a dejar que se establezca o la vamos a alejar más rápido nosotros, pero todo depende de cómo nosotros lo vivimos, de cómo nosotros lo enfrentamos. Y eso tiene que ver mucho realmente como con esa capacidad y aunque realmente no podemos decir mucho de con esa capacidad, pero yo creo que es con esa forma en la que tú ves las cosas, esa perspectiva que tú tienes de las situaciones o circunstancias que llegan a tu vida. Pero bueno, para este segmento pues tenemos un invitado en el día de hoy, pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida a César y a Mabel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Las damas. Ay, muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos una semana más, aquí abriendo este año y precisamente enfocado a abrir esas puertas donde a veces no las vemos abiertas y precisamente es en esas miles y unas circunstancias que se nos presentan. Es que le damos la bienvenida a nuestro invitado, César. Pues igual, muchas gracias a nuestros escuchas. Gracias por seguirnos. Y efectivamente, esta puerta de encuentro, pues da la bienvenida también a Juan Carlos. Y qué mayor puerta que tener vida hoy, qué mayor encuentro que en el hoy podamos existir, pero con una mejor actitud, aún después, o mejor dicho, después de las pruebas o de las tribulaciones. Adelante. Bueno, Juan Carlos, ya toca el turno. Juan Carlos, nuestro invitado de hoy, yo creo que él, igual, como decimos, ha pasado por muchas circunstancias, pero pues yo creo que de pronto el tema, la circunstancia que tenemos ahorita es la relacionada con el COVID-19, pues estuvo allí afortunadamente ya está fuera de esa situación, pero el punto aquí radica es cómo nosotros nos enfrentamos a esa situación y más sabiendo que tenemos noticias diariamente donde nos están diciendo, hoy murieron tantos, hay aumento de enfermos, hay más muertos cada día, hay menos UCI donde podemos llevar las personas que realmente lo necesiten. Entonces yo creo que eso como que la parte psicológica es la que más nos afecta y nos lleva a un punto realmente tan negativo que yo creo que, y lo digo creo porque no he estado en esa situación, pero las personas que llegan a vivir a ese punto, yo creo que están entre la espada y la pared. Y nosotros decir es que yo creo, sí, creo en la palabra y todo esto, pero como seres humanos realmente vamos a tener una parte negativa, vamos a tener una caída. Pero esa caída no significa que realmente perdimos nuestra salvación como nos lo quieren ver porque fallamos. No es que estemos fallando, es que somos humanos, cometemos errores, tenemos aflicciones y en ocasiones pues se dice que las vamos a vencer. Pero ¿cuánto nos cuesta vencer cada aflicción? Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias, muy buenas tardes. Gracias a César y a Mabel por invitarnos a este programa. Pues en cuanto a lo del COVID, sí, en nuestro caso personal en diciembre del año pasado, estábamos esperando la visita de nuestro hijo que a un año no venía a visitarnos. Y él quería pasar el puente del 8 de diciembre acá en nuestra casa aquí en Girón, Santander. Y desde que él llegara yo empecé a sentir como esos síntomas de gripa, ¿no? Normales. Él estuvo aquí 4 días con nosotros, se fue para Bogotá nuevamente. A los 2 días él se empezó a sentir muy mal. Al médico le dijeron que tenía COVID y él no sabía, pues digamos la primera acción que él tuvo, ustedes me contagiaron.
porque yo lo adquirí allá. Entonces nosotros pues siempre fuimos muy cuidadosos, muy pocas visitas, muy poco contacto social, todo lo hacíamos a través del internet. Salíamos solamente a las vueltas necesarias, pues sin embargo uno queda como que, wow, ¿dónde lo cogí? ¿Quién me lo contagió? ¿Quién fue? De todos modos, el médico, el personal médico que lo atendía, dijeron, no, usted no lo adquirió allá con sus papás, usted ya lo llevaba acá porque el virus tiene 14 días que se está incubando. Entonces usted lo llevó allá, antes usted los enfermó, pero pues tampoco que nos enfermara porque nosotros ya veníamos con los síntomas. A partir de ese momento, cuando nos enteramos que posiblemente teníamos COVID, empezamos a cuidarnos un poco más, ¿sí? De lo que llevábamos. Empezamos a tomar los remedios caseros que acostumbro. Empezamos a tomar también medicamentos, acitromicina, bueno, y bastante agua de panela con limón, con jengibre, con hierbas, pero sí nos sentimos un poquito enfermos. Bueno, creo que nos está cortando la señal con Juan Carlos, pero sí, de todas formas, en el caso de Juan Carlos, pues no fue solamente él, fueron, fue él y su esposa también, y pues realmente yo creo que ellos son personas que ellos tienen una fundación y ellos pues, realmente mantienen constante comunicación con las personas a las que ellos realmente les prestan su asesoría, les prestan su ayuda. Yo creo que fue un poquito más complejo para ellos porque pues realmente lo conozco, he compartido con Juan Carlos, he compartido con su esposa también y sé que en ocasiones se complica más realmente cuando uno se siente de pronto culpable por lo que el hijo estaba diciendo. Y esto yo creo que nos hace un poquito como más, nos hace como más, yo creo que nos debilita más, porque en ese Ujú. punto como que nosotros tratando de estar, de darle como ese soporte a nuestros hijos, entonces como que ellos se sienten como peor por ese lado, porque pues nosotros como padre en vez de protegerlo como pensaba él, nosotros lo llevamos a ese punto. Entonces yo creo que es ahí donde empieza esa situación. Bueno, ya restablecimos la señal con Juan Carlos, adelante. Sí, disculpen por el internet está bastante delicado. Bueno, entonces les comentaba que a pesar de sentir los síntomas del COVID, guardamos reposo, no tuvimos contacto con ninguna persona, nos tomamos digamos, la huepanelita, los remedios caseros, y solamente ya hacia el 22 de diciembre nos tomamos la prueba del COVID, salió negativa. A mi hijo sí le dieron los 14 días de, de cuidado, de cuarentena, y pues él ya regresó a trabajar y nosotros empezamos ya, digamos, a recuperar el olfato, el gusto, la mente. Y pues como decía Mabel, nuestra reacción no fue de temor, no fue de angustia. Eh, Creímos siempre que Dios estaba gobernando sobre nuestras vidas y que pues obviamente uno tiene que tomar la acción necesaria de acudir al médico, de tomarse los medicamentos, de guardar los consejos médicos y pasamos ese, digamos, ese bache. Sin embargo, pues debo anotar que para la fundación para la que nosotros trabajamos, el COVID pues hizo una víctima en el papá de nuestra directora de proyectos. El, este señor Gabriel Lafanador empezó a presentar síntomas eh, como unos días antes de Año Nuevo. Eh, Ella nos pidió el favor de que de alguna manera lo acompañáramos en, en el 31 de diciembre en un almuerzo especial. Fuimos, mi esposa le preparó un ajiaco muy rico, un ajiaco santafereño, que es una sopa con tubérculos y pollo. Y pasamos esa tarde con don Gabriel. El 2 de enero, pues se lo llevaron a la clínica, él salió muy bien. Logramos como que guardara calma, que entendiera que todo estaba bajo la voluntad de Dios. Y pues después ingresó a cuidados intensivos y bueno, todo ese proceso.
y el 12 de enero, pues don Gabriel falleció. Para nosotros fue duro en el sentido de que pues era una persona muy querida, y nos dimos cuenta también que pues el COVID es algo real, no es así como que fantasioso que le pasó a otras personas por allá en la China o en Europa o en Estados Unidos, sino que también nos estaba tocando a nosotros. Y a partir de eso, pues también, como digamos, mirar otra perspectiva de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros y que Dios está tocando como una campana de alarma para que nosotros nos volvamos a Él, ¿cierto? Entonces es un llamado de atención y no sé, pues eso fue nuestro testimonio familiar y personal. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, por compartir esto y realmente pusiste los dos escenarios, ese escenario de que realmente, como tú dices, caer en esa realidad de lo que se está viviendo y saber que no es una fantasía, pero también la parte del dolor, porque todos de una forma directa o indirecta hemos perdido a una persona muy cercana, muy querida por esta situación, que sí, para muchos parece fantasía, porque realmente nosotros estos dos segmentos hemos tomado el tema del COVID, porque más que el COVID, más que una pandemia, más que todo lo que nos dice la noticia de que si fue una manipulación, si está la mano humana detrás de todo esto, ok, sea lo que sea, bueno, solamente la divinidad sabe lo que hay detrás de los gobiernos, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros como hijos del Eterno tenemos que comenzar a posicionarnos en esa autoridad y para accionar. ¿Por qué titulamos reacción versus acción? Porque sé que cuando llega esta visita inesperada, y pues claro, en nuestra humanidad no queremos esa visita del COVID, pero a pesar de que nuestra fe es una fe muy fortalecida o decimos que creemos en Papá Dios y que sí, que Él es nuestro sanador y todo, pero ¿qué pasa cuando, como decía Jorge ahora, cuando nos llega esa visita inesperada y estamos nosotros pendientes a los números que nos están dando la noticia? La mente es traicionera y la mente comienza a reaccionar. Y aquí es donde quiero llevar el punto. Es estar viviendo esa situación y estar como en esas dos aguas. La mente hablando y pegada a lo que el exterior dice es reaccionar. En cambio, cuando nosotros realmente cerramos todas esas ventanas y esas puertas hacia el exterior y nos mantenemos adentro, es donde nos podemos posicionar en la acción. Y esa acción es una acción que va más allá de lo que el exterior dice, de lo que nuestra mente dice y de lo que el mundo de las formas nos está diciendo. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo esta situación, como tú dijiste, Juan Carlos, es esa alerta del Padre en nosotros a que nosotros activemos esa sobrenaturalidad que es más allá de nuestra mente racional. Y, y por eso es que hemos querido estar haciendo estos programas para realmente reafirmar y recordarle a cada una de las personas que nos escuchan y a nosotros mismos, obvio, ¿no? Porque tenemos aquí el caso de César que acaba de pasar esa situación y él nos compartía su experiencia la semana pasada, es recordarnos realmente quiénes somos, dónde realmente estamos nosotros posicionados. Y nuestra posición no está en lo que nos están diciendo afuera, sino realmente está en lo que la divinidad ha puesto en nosotros y quién realmente nosotros somos. César. Sí, en medio de la... Sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escucha muy bien. ¿Aló? Sí. Hola. En medio de la crisis, de la tribulación, pues nuestra fe es confrontada, ¿no? Entiendo yo que dice la palabra que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y en el programa pasado, pues comentábamos, pues sí, ahora yo entiendo, ¿no? Que en espíritu y verdad, y es ante cualquier circunstancia. Es bonito adorar al Señor cuando estamos bien, pero pues ahorita en una prueba, híjole, es difícil. Pero ahí está la verdad, ¿no? Y
Y reacción o acción, pues una se vuelve instintiva, pero la acción implica el sometimiento de tu voluntad bajo una dirección. Entonces, ahí está la verdad. A pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que vemos y escuchamos, independientemente si estás en medio tú directamente ya de la enfermedad, pero también por lo que escuchas alrededor o lo que sucede en nuestras comunidades, implica pues que cómo es la voluntad, hacia dónde direcciono mi voluntad. Entonces, en medio de la crisis, en medio de esa tormenta, se expone nuestra realidad espiritual. Y hay que ser humildes. Si me falta fe, hay que ser humildes. Podemos decirle al Señor, Señor, tengo fe, pero necesito más. Esa es la humildad, reconocerse débiles ante la debilidad y fuertes en lo que tengas tú, pues la fortaleza. Ahí, en esa realidad, pues uno con humildad aclama al Señor y le pide pues lo que uno necesita, porque tenemos el acceso a sus aposentos, tenemos la oportunidad, porque el mismo Jesucristo lo dijo, que podemos tocar la puerta. Entonces, ahí la fe se manifiesta y precisamente es fe porque estás viendo la tormenta, pero en fe tú manifiestas, pides, aclamas la sanidad, la restauración. Pero también va implícito otra realidad, la voluntad de Dios. Y no es fácil. No es fácil para quienes han perdido un ser querido, para quienes nos enfermamos, para quienes ahorita tengo amigos que quedaron con daños en los pulmones. Híjola, no es fácil. No es fácil. Y nuestra fe está sometida a una prueba. Y se vuelve como el éxodo, cuando el Señor nuestro Dios liberó al pueblo judío, y en el camino el pueblo empezó a murmurar por la comida, por el agua. Entonces, tal vez así nosotros somos. Tal vez es así nuestra fe, muy débil. Y no tiene nada de malo si somos humildes. Porque esa es la diferencia. La humildad inclina nuestras rodillas a aceptar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y la humildad no la rechaza Dios. Allí en el clamor, pues, qué curioso, ¿no? Con humildad nos acercamos más a Dios en medio de nuestra tribulación. Y podemos conocerlo más. ¿Por qué? Porque entre más débil soy y reconozco esa debilidad, entre menos autosuficiencia, mayor presencia del Espíritu, si yo invoco esa presencia. Entiendo que no es fácil y entiendo que en la tribulación es confrontada también nuestras creencias. También salen a relucir nuestras carencias y tal vez nuestras miserias también. Se vuelve pues como la espada que está en el fuego, ¿no? Que está purificándose, que está haciéndola más fuerte. Pues. No es fácil y estamos todos en prueba, porque este mal que acecha a la humanidad pues, es para todos. Entonces, nos queda pues la herramienta principal del creyente en la tribulación es la fe. Y la herramienta principal del creyente cuando todo está bien es la gratitud. Así que para aquel que no se ha enfermado, que le dé gracias a Dios. Para aquel que al enfermarse salió bien, que le dé gracias a Dios. Y aquel que lamentablemente ha tenido consecuencias o ha fallecido un ser querido, que se apoye en Dios, que Dios todo lo puede y Él tiene el poder para restaurar nuestra vida.
Y también es una prueba para creer. ¿Cómo es posible que yo pueda adorar a Dios después de haber perdido a alguien? Pues ¿sabes qué? Inclina tu rodilla y pídele que Él también te provea de lo que necesitas. Lo necesitamos todos ya lo necesitamos. Estoy seguro que no quedará rodilla sin doblarse ante el dolor propio o al dolor de un hermano, una hermana, de un vecino, de un ser querido o de un conocido. Estoy seguro que muchos ya hemos escuchado muchas historias que no comprendemos por qué uno sí, por qué otro no. No las comprendemos. Sin embargo, estamos llamados a creer en medio de la prueba y a sacar a relucir nuestros dones y habilidades, tanto en la enfermedad como aquel que no se ha enfermado también, porque es momento de ser luz. Ahorita es momento de ser luz. De manera, y concluyo pues, que el creyente tiene la oportunidad de pedir más fe cuando la necesita y agradecer más cuando ha sido beneficiado en apariencia más que otros. Adelante. Bueno, a ver, siempre se nos ha dicho que nosotros cuando estamos en las buenas, todo marcha sobre, todo marcha sobre ruedas. Pero cuando se vienen esas circunstancias es donde se debilita realmente todo, se debilita nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra fe, nuestra obediencia. Y yo creo que una de las preguntas que tengo para César y para Juan Carlos, porque son realmente ya han estado allí, ¿cuál es la acción y la reacción antes y después? ¿Por qué? Porque en el caso de Juan Carlos, pues vimos, nos contó la historia de que el papá de una de las colaboradoras perdió la vida. Pero en el caso de Juan Carlos, nos está contando esa historia. Él en este momento tiene la gracia del Padre de poder estar contando la historia de que otra persona fue la que falleció. Él estuvo en esa circunstancia y él nos está contando la historia. Entonces, en esos dos puntos siempre hay una acción y una reacción, antes y después. Entonces, ¿cuál fue la reacción suya, Juan Carlos, en ese momento cuando usted vio como que se estaba en esa situación? Y como decíamos anteriormente, muchas personas ya han muerto, han padecido por esa situación, pero usted nos está contando la historia. Entonces, siempre hay un antes y siempre hay un después. ¿Cuál es el antes tuyo y cuál es el después? Sí, gracias, Jorge. Pues, ¿qué te puedo decir? Decía Mabel que es importante como filtrar todo lo que escuchamos, porque nos llegan noticias de afuera, las noticias no son muy alentadoras, por el contrario, que 20.000 muertos, que más contagiados, que no sé qué, que no hay camas. Entonces es como colocarle un filtro a lo que realmente escuchamos y empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? César lo estaba diciendo, cada uno vive una historia diferente y su relación con Dios es diferente, es íntima y es como la de los matrimonios. Cada matrimonio maneja su intimidad de una manera diferente. Entonces, lo importante es filtrar lo que escuchamos y escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios que nos decía a nosotros como matrimonio, la palabra era mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal. Y, y estuvimos tranquilos en esa palabra. Estuvimos, a pesar de sentir los síntomas, estábamos tranquilos de que iba a ser pasajero. Vimos, eso sí, vimos una reacción de las demás personas de la familia, personas que antes no nos llamaban, ¿cómo así que están enfermos? ¿Que tienen los síntomas del COVID? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y nos preguntaban casi todos los días cómo estábamos. Claro, porque la gente se asusta y ese temor es, se nos van a morir, se nos van a morir estos dos allá solitos, que ya son mayores de 50 años, que entonces como que lo catalogan a uno en ese grupo de riesgo. Pero pues el riesgo es no soltarse de la mano del Señor. O sea, si uno se suelta de la mano del Señor, sí corre más riesgo. Entonces, antes, gracias a Dios, estábamos con mi esposa como en un tiempo de búsqueda de, de Dios personal y en pareja, leyendo la Biblia mucho más de lo que la leíamos antes.
y nos cogió, digamos que ahí como fortalecidos espiritualmente. No tanto físicamente porque nos golpeó, pero espiritualmente estábamos como ya, como para aguantar unos asaltos. ¿Y qué nos dejó el COVID? La enseñanza es que el Señor es el que gobierna nuestra vida, y César lo decía muy claramente. Nos dimos cuenta lo frágiles que somos, lo, 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 la línea tan delgada que hay entre la vida y la muerte, y que está presente ahí en cada momento. Y eso lo pudimos, digamos, transmitir a las personas que nos preguntaban cómo están y cómo se sienten. Y no, estamos bien, gracias al Señor, estamos fortalecidos, nos estamos haciendo los remedios. Y digamos que da la oportunidad también para compartir nuestras creencias, nuestra fe. César lo viene recalcando, lo importante que es la fe, una fe en acción, ¿cierto? Eh, Porque la fe es eso, es demostrar que uno está creyendo a pesar de que no se vea nada, ¿no? Las hermanas de Lázaro, las dos le hicieron la misma pregunta o le hicieron la misma reflexión. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, las dos. Pero yo me imagino, y la Biblia lo dice claramente en el Evangelio según San Juan, que la actitud de Marta es: ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Si nosotros somos amigos suyos, ¿por qué dejó? Si hubiera estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Pero si uno lee con detenimiento el Evangelio según San Juan, dice que María fue diferente. Hizo la misma pregunta, pero ella se postró y preguntó, me imagino que en un tono diferente: si hubieras estado aquí, Señor, seguramente mi hermano no hubiera muerto. No fue, no era como reclamándole a Dios, sino preguntando, inquiriendo, porque no tenemos todas las respuestas, pero siempre es acercarnos a Dios así, en esa posición de adoración, de que nosotros somos los siervos y de que Él es el creador, el gobernador, nuestro Dios, nuestro rey, nuestro soberano, la máxima potencia que hay, y que nosotros no somos nada, ¿cierto? Somos como el polvo, y Dios mira con misericordia y con gracia a aquellos que se acercan creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la misma palabra. Entonces, eso lo aprendimos, que realmente es podernos acercar a Dios con humildad, con reverencia, porque Él es Dios, y agradecidos con todo lo que nos da, ¿sí? Gracias a Dios no pasó a mayores, nuestro hijo se recuperó, nosotros también. Sí estamos tristes porque una persona muy cercana a nosotros falleció, pero también creemos que fue dentro de los planes y el propósito de Dios. Entonces, todo obra para bien, para los que aman al Señor, ¿no? Es lo que yo puedo decir al respecto. Bueno, César, eh, la pregunta para César es, a ver, en este momento podemos decir que todavía como que existe ese hub de decir, bueno, es que ya ya pasé por muchas circunstancias y míreme, aquí estoy. ¿Te crees como un joven en este momento o no? Curiosamente, curiosamente, en medio de la enfermedad, en uno de los días que me sentía muy bien, antes de sentirme muy mal, porque fueron como 4 días que yo pensaba que me iba a ir sin nada y luego me puse muy mal. En esos días leí Job eh, y, y recuerdo pues que tuve esperanza en mi corazón, o sea, aunque yo no me sentía mal, no sé, tuve mucha esperanza. En mi corazón eh, vino ese confort espiritual que luego cuando me sentía muy mal, pues, no sé, era como una vacuna que tenía, ¿no? Y la palabra o respuesta que yo tengo para esta pregunta está en 2 Corintios 10:5. Es llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
no lo quiero decir muy ni teológico ni religioso, pero cuando estaba con los dolores de cuerpo, de cabeza, que no dormía, aún ahí la verdad, yo le recordaba a Dios que soy su hijo, pero también entendía, ¿verdad?, que tenía que ir día por día, pues porque si yo pensaba algo más, a eso me refiero con esa 2 Corintios 10:5, pensaba que Dios estaba presente, aunque yo no lo sintiera, pues porque sentía dolor. Lo pensaba. De manera que, bendito Dios, empecé a vivir día por día. Los que hemos tenido COVID y hemos tenido síntomas, pues vas contando los días porque dices que para el día fulano ya se va a ir el virus y a lo mejor ya te haces el examen y vas, de hecho, con el oxímetro, pues cada hora. Esta enfermedad lleva un proceso de vivir el día y el día y la hora, porque tienes que estar atento a los síntomas. Esa es la descripción de la enfermedad de manera general, atento al síntoma y reportarlo al médico. Entonces, qué curioso, para el caso de mío, una persona a veces que podía mirar el día normal, y lo voy a decir, que a veces podía hasta decirle a Dios, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahora era al revés. Estaba sometido a la hora, a la hora, a la hora siguiente, al día, al siguiente día, cumpliendo con el tratamiento. Es decir, por eso hablaba yo de humildad. O sea, me sometí a las instrucciones del médico. Ya no había reacción, ¿no? Ahorita había una acción. Mi voluntad, en libertad, estaba sometida en lo terrenal a las instrucciones de un médico. Pero en lo espiritual, también estaba expectante a la voluntad de Dios. Curiosamente, ¿verdad? Día a día. Y dice la palabra de Dios que las pruebas dan frutos de paciencia. Y es verdad. Si acaso no la tenía y si acaso llegué a considerar o desesperarme el año pasado por no salir, pues hoy tengo la paciencia suficiente para no salir, pero ahora con la libertad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos deja la prueba? Pues a cada quien le dejará algo si tiene la humildad de ver, ¿verdad? Si no, va a seguir reaccionando a diferentes pruebas o circunstancias de la vida. Es cierto que cualquiera de nosotros puede ser llamado, y no solo por COVID, por cualquier otra situación, llamado al Eterno. Entonces también ahí la humildad, o qué me queda a mí de todas estas circunstancias. Considero que me queda una más humildad. Ahora sí, humildad. Vale cada minuto, vale oro en esta vida a los ojos del Señor y a uno que lo busca. Que lamentablemente para unos y para otros no nos fue igual. Y eso en mi caso queda misericordia y compasión. Yo no me creo más que nadie, tampoco me creo menos que nadie, solamente someto eso a Cristo Jesús y le digo, Señor, yo no lo comprendo, pero no me dejes, aquí estoy. Yo no lo comprendo, yo no tengo respuestas para ello, pero aquí estoy, Señor. No me quedo como Job, mas sin embargo, también espero de mi Señor lo mejor y lo bueno, porque esa también es su palabra. Ok, pasó esto, pero yo sé que el Señor para mí y para cada uno de ustedes, porque así está escrito y yo le creo, que sus planes son de bendición para nosotros. Y pues yo levanto la mano y le digo, Señor, aquí estoy, ¿no? Ya pasó esto, te amo, te agradezco que haya salido bien y mi esposa y mis hijos salieron bien. Y no soy nadie para cuestionarte, Señor, los por qué. Solo te pido que dé frutos en mí esta circunstancia en mi vida. Que dé frutos hermosos, Señor, para tu honra
Y yo se lo decía en medio de la prueba, Señor, libérame de ataduras. Se lo dije muchas veces. En el dolor le decía, Señor, que yo no salga igual como empecé. Se lo pedí mucho, que yo salga diferente, Padre, porque muchas veces, Señor, tuve tristezas vanas, tuve tristezas sin sentido, Señor, así como el pueblo judío. Me quejé del agua, cuando el agua tenía un propósito. Y yo también me quejé muchas veces en todo el año por cuestiones sin sentido. Así que yo con mucha humildad reconocí todas mis carencias y miserias ante Dios en este proceso y le dije con mucho valor, Señor, cambia mi corazón. Cámbiame, Señor. Yo no quiero ser igual, Padre. Aprovecho que me tienes aquí y cámbiame. Eso se lo pedí yo. Y sé que lo va a hacer y sé que ya trabajó en mi corazón y sé que, que podré hablar de él ahora sí con mucha más autenticidad y más verdad. Y le doy gracias porque finalmente, gracias a Dios, pasó, no tengo secuelas aparente, confío en él y le doy gracias. Así que ese sería más o menos, ¿no?, mi opinión al respecto. Bueno, yo creo que tengo una pregunta aquí para Mabel también, pero es todo lo que he escuchado realmente, lo que nos cuenta César, nos cuenta Juan Carlos. Todos en estos momentos estamos en tremendo afán. Cuando nos mencionan toque de queda, cuando nos mencionan cuarentena, nosotros estamos apurados por hacer las cosas. Pero César nos dice realmente que a él se le acabó el afán, ya no tenemos afán. En la parte que tú manejas, Mabel, ¿cómo interpretas esto? Ya realmente se nos acabó el afán. ¿Tiene que ser que algo nos pase para que se nos acabe el afán? Para que nosotros veamos ante una reacción podamos accionar nosotros correctamente, o realmente es como que es en cierto tipo de personas como que aprendemos de lo que estamos viviendo, o es que realmente nos hace falta vivir y sufrir, digámoslo así, para aprender y para que se nos quite ese afán que mantenemos por cosas sin sentido. Adelante, Mabel. Bueno, espero que no se me caiga la señal. Perdone que también he estado bien baja la señal. Sí, recuerdo mucho lo que estuvimos hablando en el programa del miércoles de Tertuliando, y traíamos lo que es la simbolización realmente del tapabocas. Una cosa bien importante que tenemos que ver aquí, Jorge, muchachos, es que la mente solamente se puede reprogramar con formas, porque la mente solamente se identifica con la forma. ¿Qué es la forma? La forma es lo que nosotros estamos acostumbrados, lo material, lo externo, ¿verdad? La mente es un poco Santo Tomás, si no veo, no creo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos nosotros viviendo una era donde el espíritu de vida se está levantando, donde el espíritu de vida se está levantando en medio de la tierra prometida que cada uno de nosotros representamos en este mundo. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. ¿Okay? Nada es casualidad. Puede haber mano criminal detrás de toda esta pandemia, pero el diseño divino es perfecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Para que esa tierra prometida se pueda manifestar en este mundo de las formas, la mente necesita ser reprogramada a esa grandeza divina que cada uno de nosotros somos. ¿Y cómo esa mente se va a reprogramar a esa divinidad? Precisamente por las experiencias, por estas circunstancias. Por eso se dice que toda crisis realmente es una bendición. La diferencia la hace en donde yo pongo mi mirada ante una circunstancia o crisis. La pongo desde la mente, a lo que la mente ha creído, a lo que la mente está acostumbrada, o simplemente la pongo a una dirección de algo desconocido. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo, un tapabocas, ¿qué nos está hablando la divinidad? Guarda silencio y escucha la voz del interior. Un encierro, ¿qué es lo que nos está llamando la divinidad? ¿Cuál fue el profeta que tuvo que quedarse metido en una cueva para poder realmente retomar sus fuerzas y salir frente a Jezabel, creo que era, ¿no? Elías. Creo que era Elías, ajá. Entonces, ¿por qué la cuarentena? Porque esa cuarentena nos está llevando a la introspección, a
como decía César ahora, ¿verdad? A tener la paciencia, a retomar la humildad. Como decía Juan ahora, es esa línea fina ante la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la mente de la forma? La mente de la forma le da pánico todas esas cosas, le da pánico la vulnerabilidad, porque nos hicieron creer que el ser vulnerable, el ser humilde, el ser paciente es de tontos, es de perdedores. Mas, sin embargo, para nosotros poder retomar esa tierra prometida que cada uno de nosotros representamos, estamos en la era realmente del espíritu, no de la mente. Entonces, la mente, para poderse reprogramar y llegar a esa vulnerabilidad y retomar esa vulnerabilidad, necesita vivir la experiencia. Necesita darse cuenta de que no es malo ser vulnerable. Entonces, estamos viviendo realmente en esa era donde estamos aprendiendo a dejar de depender de la mente de la forma. Hay algo que yo tengo, una frase muy personal que digo: cada día realmente el Padre nos quita los nombres. ¿Qué son los nombres? Nosotros estamos anclados a las definiciones de los nombres. Una vez más digo, cuando antes nos decían vulnerable, humilde, paciente, era lo primero que nos venía a la mente. No hay tiempo. Estamos en el afán. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. No, ahora es hora de callar, de entrar en el silencio, de entrar a la cueva, de darnos el permiso de ser, de observarnos, no observar afuera, sino observarnos a nosotros. Poner ese orden en nosotros y poder también limpiar todo lo que realmente no nos pertenece. ¿Y qué es lo que no nos pertenece? Todo lo que la mente nos ha hecho creer. Lamentablemente, la mente necesita aprender con azote, porque una vez más la mente es tan incrédula. Nosotros no somos incrédulos, la mente sí. Y solamente bajo la experiencia. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo humano están esas memorias ancestrales, que son esas memorias que nos programaron a la incredulidad. Entonces, el cuerpo se tiene que someter también a vivir la experiencia para poder darse cuenta de que eso que juzgábamos, eso que considerábamos malo, no es malo, todo lo contrario, nos libera, nos da la libertad de ser nosotros mismos, de ser el espíritu de vida que cada uno de nosotros representamos. Ahora, ¿qué es una reacción a una acción? Como decía muy al inicio, la reacción es cuando tú pones tu mirada en lo que la mente te dice. Y la acción es cuando tú te abres a los desconocidos. Y ese desconocido es cada experiencia que trae cada circunstancia. Las crisis, circunstancias, eventos, como le quieras poner, no son cosas que pasan, son unas experiencias que nos dan la oportunidad de abrirnos ese campo infinito de posibilidades que es el Padre. Punto. ¿Por medio de quién? ¿Quién nos está dirigiendo? Abrirnos a esa experiencia, el Espíritu. Pero ¿a quién está dirigiendo realmente el Espíritu? A la mente. Y mientras más nosotros tengamos claro esto, nos vamos a dar cuenta de que nada nos viene a matar. Nada. Nada nos viene a acechar. Y mientras más nosotros levantemos esa voz interna en nosotros, vamos a poder unirnos. Como decía, ustedes decían ahora, somos luz. Vamos a poder salir debajo de la cama y comenzar a hacer esa luz que cada uno de nosotros representamos. Y mientras más nos unimos en esa conciencia, como le llaman el despertar también. Yo siempre digo, para que sea más fácil entender qué es la conciencia y el despertar es la mente de Cristo. Y mientras más nosotros nos unimos, más ese Cristo va a poder hacerse vida en medio de todos nosotros y en medio de todo que cualquier mano criminal pueda hacer. Entonces, porque bien dice también la palabra, mayor es el que vive en mí, ¿no? Ese es mucho mayor. Pero si realmente la mente me está poniendo en duda cuando yo estoy frente a una circunstancia, entonces ese mayor, ¿dónde va a quedar? Escondido allá debajo de la cama. Entonces, para eso estamos viviendo estas experiencias, para reprogramar la mente y que la mente aprenda a tener su lugar, porque la mente siempre se ha creído el jefe de la casa, pero que a él
ocupe su lugar, que es como un mayordomo, y realmente nosotros retomar esa autoridad en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Desde dónde? Desde el espíritu. ¿Que esto suena bonito? Sí. ¿Que es bien difícil realmente nosotros entrar a este conocimiento? Yo lo sé, pero si hasta cuando tú no tomes la decisión de querer, entonces nada va a pasar. Entonces seguirá siendo simplemente un número más de las estadísticas. Entonces nosotros elegimos salirnos de las estadísticas o seguir dentro de las estadísticas. Por eso es que es un llamado a no tratar de entender estas cosas, sino abrirnos a la experiencia y no juzgarlas. No juzgar, porque nada se juzga, todo se recibe en la gratitud. Por más doloroso que sea la circunstancia, decir, Padre, gracias por estar viviendo esto, solamente dame la sabiduría del para qué estoy viviendo esto. Porque esto ha llegado a mi vida, ¿para qué? Para una libertad, para una sanación. Toda enfermedad, toda circunstancia llega para sanarnos y para liberarnos. Jorge. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos va, pero bueno, nos queda un minutico a cada uno para que despidamos el programa realmente y para que podamos decirle a los demás qué acción, qué es la diferencia entre la acción y la reacción, qué es lo que podemos hacer, porque ya realmente Juan Carlos, César, ya vieron la situación, la acción, la reacción, lo aplicaron y saben la conveniencia que tienen realmente. Pero ahora dejémoslo saber a todos nuestros oyentes realmente y cómo realmente, cuál es el punto específico donde nos tenemos que plantar nosotros para que esta situación así no nos atropelle realmente, no nos lleve a, digamos, como a complicar más las situaciones. Porque yo creo que la mayoría de las enfermedades, la mayoría de las circunstancias, nosotros nos acabamos de enfermar, nosotros acabamos de complicar las situaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que las situaciones que se nos presentan son situaciones somáticas y esas somáticas realmente las vamos rellenando tanto en nuestro cuerpo de esto que en un momento el cuerpo tiene que empezar a explotar, realmente a sacar todas las enfermedades. La capacidad que tiene nuestro cuerpo es grande, el Padre la hizo perfecta, entonces cuando nosotros la estamos llenando de algo que no sirve, automáticamente tiene que explotar. Dime, Juan Carlos. Sí, gracias, Jorrito. Básicamente Pablo creo que lo decía en Efesios capítulo 6, el ejercicio físico para poco aprovecha, que debemos es vestirnos de la armadura de Cristo que Él nos proveyó. Y o sea, yo me imaginaba cuando uno no está, por ejemplo, acostumbrado a estar en una zona de conflicto, de guerra, o un tiroteo, un soldado, un policía, cuando estas personas están en una situación de peligro, ellos reaccionan de forma adecuada y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces nosotros como cristianos a veces nos hemos acomodado, nos hemos vuelto perezosos en el sentido que no hemos sido diligentes, porque sabemos que los días son malos y Jesucristo nos lo anunciaba, ¿cierto? Em, entonces es estar más activos, más pendientes para tener una reacción, una acción efectiva a las situaciones que podemos vivir como seres humanos. Entonces es eso, es estar fortalecidos y vestir la armadura de Dios, ¿sí? Que Él nos preparó, que está en capítulo 6 del libro de Efesios. Y agradecer de antemano a César y a Mabel por la invitación a este programa, que espero que no sea la última. César. Bueno, concluyendo con la palabra de Dios, ahorita lo mencionaba, 2 Corintios 10, del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si no es en la prueba, ¿cuándo? Si no es en la tentación, ¿cuándo? O sea, no es a través de reacciones, y lo deja clara la palabra, pues, no es a través de la carne, sino es a través
del sometimiento a Cristo Jesús, empezando desde la mente. Porque el primer mandamiento, adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es desde la mente, ahí se centra todo. Y si yo estoy en medio de la prueba, ahí, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? La oración, el ayuno, la alabanza, la adoración al Señor, la caridad, la misericordia. Y todo eso, en medio de la prueba, tenemos que recurrir a esas armas para resumirla en fe. Y que todo pensamiento que venga a querer destruir, a querer ponerse por encima de lo que nosotros creemos en verdad, ese pensamiento en Cristo Jesús vencerá. Y ese pensamiento incluye algo que no nos gusta, que es someternos a la voluntad de Dios. Porque la carne hace que yo quiera vivir, la carne hace que yo salga beneficiado en todo. Pero someterse a la voluntad de Dios implica fe. Y esa también va implícita dentro de la prueba. Así que ánimo y nos vemos la siguiente semana, si Dios permite. Juan Carlos, un placer. Bueno, Mabel, tenemos el privilegio de despedir el programa. Bueno, sí, solamente quiero cerrar esta sesión diciendo, donde pones tu atención, pones tu creación. Y recuerda que nosotros somos co-creadores junto con Cristo. Y con esto me despido y muchas gracias, Juan Carlos, por permitirnos tener tu compañía y tu experiencia en este programa. Gracias, chicos, y gracias a todos nuestros radio oyentes. Bueno, gracias a Mabel, gracias César, Juan Carlos, y bueno, invitándolos a nuestro próximo segmento, Puerta de Encuentro, el lunes 12 del día. Así que aquí los esperamos.